En primer lugar, deseo darle las gracias a Mauricio por invitarme nuevamente a estas charlas. Lo único que espero, digamos, que la charla no se comporte como una función exponencial, porque se me integrada a lo mismo. O sea, es chiste matemáticos, ¿sí? Digamos, donde están básicamente las funciones. En una fiesta está la función seno, está la función coseno, están todos los circuitos de tangente y todo. En un momento estaba ahí a la X, mirando ahí por todo, y dice, che, la X integral, ¿para qué se ve igual? Así es que yo espero que, digamos, esto se anea a la Los economistas son mejores. O sea, créanme, el otro día conté que, digamos, para quien de todo eso los economistas, para que lo del servicio meteorológico no se sienta mal, pero se puede pronunciar. A ver, por otra parte, nada más que decir gracias por permitirme seguir disfrutando de lo que yo llamo el error tipo 2 en mis charlas. Porque ¿qué es el error tipo 1? El error tipo 1 es cuando uno hace todo bien y le sale mal. El error tipo 2 es hacer todo mal y le salga bien. Esto es el error tipo 2. Y con lo cual lo primero que tenemos para decirles es muchas gracias, porque la verdad que, digamos, a ver, en general los economistas somos muy poco populares, por decirlo de alguna manera. Por otra parte, tenemos una relación rara con la gente, porque, a ver, cuando vos vas al médico porque estás enfermo y te dicen, no, usted tiene este problema, y no se la coche su madre. A los economistas nos pasa eso, tenemos una relación rara con nuestros clientes, por decirlo de alguna manera. Digamos, por lo menos somos personas muy populares. Aparte, imagínense un caso, economista matemático, especialista en crecimiento, o sea, en un país enfermo que dice, la verdad que las clases son cero. Y como si todo fuera poco, soy liberal en un país de zurdos, ¿sí? Lo único que tengo para decir primero es muchísimas gracias, porque digo, esto no podría ser cierto, salvo que sea un error tipo 2. Así que gracias, y espero no defraudarlos. Después, es interesante lo que han logrado leyendo a Cassidy. Y este libro verdaderamente es una joya. Esta octava edición tiene el prólogo de mi autoría. Es muy divertido lo que me pasó con este libro, porque yo me acuerdo que este libro, la primera vez que yo lo conocí fue en una librería en Estados Unidos. Yo tengo 1500 libros físicos de mainstream, tengo casi 500 asociados a la escuela austríaca, que es un vicio nuevo, y debo tener 5000 digitales. Y yo estaba en la librería y veo un libro, pero no sé, chiquitito, de la economía de una universidad. Solamente me lo compré con el ánimo de hacerlo mierda. Y descubrí un libro maravilloso. Me hizo mierda. O sea, ahora, fíjate todo lo que has avanzado, Mauricio, con eso. Imagínate cuando leas Rothbard, te vas a volver anarcocapitalista y vas a volver a los políticos casi tanto como yo. Así que, digamos, ahí vamos por ese lado, quédate tranquilo, ya vas a volver a ser políticos. Claro, ya vas a comprender que los impuestos son un robo, que la redistribución del ingreso es un acto violento, tratar de desigual frente a la ley de la gente, es un robo, digamos, no hay nada más injusto que la justicia social, pero no importa, ya es parte de otra, digamos, charla. Básicamente, la charla de hoy es una charla sobre la coyuntura de Argentina. Es más, les recomiendo fuertemente un artículo que publica hoy el Cronista Comercial, que es un reportaje a Guillermo Calvo, que básicamente lo que dice es: si Argentina no ajusta, va a ir a un default y va a tener una hiperinflación. Y dentro de las cosas que propone Guillermo Calvo es que la economía se dolarice, es decir, las mismas cosas por las cuales hace un año yo vengo diciendo y que me tratan de loco sería bastante elegante. Pero digamos, al margen de eso,
Les recomiendo enfáticamente el artículo. Calvo es uno de los economistas más importantes de la historia argentina, es el más reconocido internacionalmente, junto a Miguel Sidrauski. Quizás le he dado por poner factores en la tarea, pero no lo sé. Pero bueno, solo digo esto porque sé que me odia. Pero, aparte de esto, la charla de hoy tiene dos partes. Tiene una primera parte que va desde el momento en el que asume Mauricio Macri hasta el 28 de diciembre y lo que vino después del 28 de diciembre, cuando Marcos Peña decide avanzar sobre la independencia del Banco Central. Lo importante de verlo de esta forma es que ustedes van a internalizar la lógica del proceso decisorio y cómo se liga con la economía. Entonces después se vuelve casi evidente y se les va a volver evidente todo lo que pasa. Por lo cual también se van a dar cuenta que es obvio que vamos a terminar en un tifón, pero eso es de otras cosas. El primer tema tiene que ver con lo que eran las condiciones iniciales. O sea, desde mi punto de vista, el kirchnerismo fue lo peor que le pasó a la Argentina en toda la historia. Lo peor. No hay nada peor que el kirchnerismo. Con Diego Giacomini nosotros desarrollamos un indicador que se llama termómetro de riqueza, que mide la capacidad que tiene una economía de generar riqueza. Es decir, si ustedes pueden, porque vieron cuando hablan de competitividad de los económicos, se puede decir que no lo gusta la competitividad. Y de la competitividad saben que es ganar plata. Si ustedes no pueden ganar plata, eso no es ser competitivo. O sea, pero no da tanta vuelta para poner una vuelta tan grande. Por eso tampoco me quieren historia, porque lo pongo en evidencia. Nosotros con Giacomini desarrollamos este indicador. Es muy interesante porque el indicador predice con cerca del 97% de exactitud todas las crisis que tuvo Argentina desde la segunda mitad del siglo XX en adelante. Y cada vez que ese indicador rompió 40 puntos, nos comimos una bruta crisis, ya sea el Rodrigazo, la tablita cambiaria, la hiperinflación del Alfonsín, la voladura de la convertibilidad. Y esto es muy interesante porque durante el kirchnerismo de este indicador se destrozaron 160 puntos, es decir, que si no hubiéramos tenido el mejor contexto internacional de la historia, con términos de intercambio 30%, aún por encima de los que tuvo Perón a la salida de la Segunda Guerra Mundial, y además con la tasa de interés nula en un contexto financieramente integrado, digo, si no hubiera sido por eso, más cómo dejó la economía dual, que después de Zafarrancho hizo hasta acomodarla, ahí básicamente el kirchnerismo destrozó 160 puntos, o sea que en condiciones normales hubiéramos tenido 4 crisis, pero no, tremendas. Y eso, la contracara de eso es que nunca en la historia de Argentina se destrozó tanto capital como el kirchnerismo. Y esto lo digo porque esto es muy importante y es la base sobre la cual las economías crecen. Básicamente hay 4 definiciones de capital: el capital físico, el capital humano, el capital institucional y el capital social. Vamos con el capital físico. El capital físico son los fierros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, China crece a tasa China, sí, crece a tasa China porque invierte 40 puntos de PBI. Les aviso que invierte 40 puntos de PBI porque ahorran bastante más que 40 puntos de PBI, que más o menos. Digo, porque acá vemos, o sea, la verdad que los keynesianos me tienen las pelotas de atención, ¿no? Porque acá lo que hay que hacer es aumentar el consumo, porque cuando sube el consumo, sube el PBI, cuando sube el PBI, eso después genera inversión. No, eso es falso. Porque si no, yo les propongo que agarren la tarjeta de crédito, están acá en un shopping, vayan ya a la mierda, vamos a ver cómo termina. Es decir, a ver, como piensen en el caso de Robinson Crusoe. Digo, Robinson Crusoe está en la isla, está más solo que dar en el día de la madre, se está cagando de hambre, y la pregunta es, che, ¿qué hago? Porque la verdad, digamos, o sea, si no me subo al árbol, o sea, laburo, me genero un ingreso para bajar los costos, no puedo morfar. Entonces que venga, digamos, algún keynesiano y me explique cómo carajo morfa ese tipo sin laburar.
Porque si ellos dicen que el consumo es lo que genera el aumento del ingreso, la verdad es que la vida es mucho más dura y si ustedes quieren consumir, primero van a tener que subirse al árbol, bajar el coco y después recién ahí van a poder morfar el coco. Y es más, y si quieren comer algo distinto de los cocos, van a tener que pasar unos cuantos días guardando algunos cocos para que les quede, por ejemplo, un tiempo extra y ustedes de esa manera puedan construir una red, ¿sí? Y ahí poder empezar a pescar. Que además la red les puede salir mal, ¿ok? Y si les sale bien, diversifican la lista. Y así sucesivamente va mejorando, se hace una escalera, va más cocos por día. Pero ahorrar e invertir. Primero ahorro e inversión. Entonces, laburo, genero ingreso, ahorro una parte, le invierto y así crezco. O sea, esto del consumo, si no, agarren, despójense de todos sus bienes y traten de consumir algo. Pueden ser muy generosos y muy amables los señores de los locales, pero dudo que le den solo por la buena cara, salvo que tienen una gran moneda Daniela que estamos hablando de algo. No es trivial, digamos, uno de los mejores rostros de América Latina, digamos, según. ¿Cuánto? Sí. 300 millas llegó. 300 millas. Sí. A ver, entonces los chinos crecen la tasa china básicamente porque invierten 40 puntos del PBI. América Latina, que no es ninguna maravilla, invierte 3 puntos del PBI. Y Argentina, digamos, invierte menos que 15 del PBI. Cuando se fue el kirchnerismo, además invertía 11. Con lo cual, las chances de crecer en Argentina por el lado de las máquinas era prácticamente imposible. El segundo concepto del capital es el capital humano, probablemente el más importante. ¿Y qué dice la evidencia empírica? El 75% del crecimiento es explicado por el capital humano. Entonces, ¿cuáles son los dos elementos que hacen el capital humano? Por un lado, lo que tiene que ver con la alimentación. Si esto parece una trivialidad discutirlo en el siglo XXI, pero algo que explicó mucho el crecimiento durante el siglo XIX fue que la gente empezó a morfar. Y esa situación está bastante delicada en Argentina, porque hoy poco más del 50% de los chicos que tienen entre 6 y 14 años están debajo de la línea de la pobreza. Y por otra parte, los chicos que van a la secundaria, solo la mitad logra terminar la secundaria, y de esa mitad, solo el 50% entiende lo que lee y el 70% no puede resolver una operación matemática básica. Es decir, si a ustedes les parece que la foto es mala, la película es bastante peor. Si estamos hipotecando el futuro, mal. La tercera definición es el capital institucional. El gobierno kirchnerista no dejó institución por destrozar. Siempre digo que las más emblemáticas es el caso del Banco Central y el caso del INDEC. El INDEC a todos les resulta obvio, es decir, teníamos fiebre, como no le gustaba que hubiera fiebre, rompió el termómetro. O sea, una solución. Y la otra, digamos, que a mí me encanta mencionar regularmente, es la independencia del Banco Central. Pero no solo que se avanzó en la independencia del Banco Central, sino que además, cuando Cristina Fernández de Kirchner lo echa a Redrado, es interesante porque después eso no fue como el paradigma de la defensa de la reserva. Mentira. O sea, una de las cosas interesantes es que cada vez que un gobierno cambia un presidente del Banco Central es para poner uno peor. Bueno, este gobierno no escapa de la regla, ¿no? Digo, lo tenía en Sturzenegger, que dio una explicación, lo echó para ponerlo a Caputo y después lo echó para, digamos, ponerlo a Sandleris. Pero le tengo una buena noticia. Sandleris es mejor que el que va a venir. Cuando se abre un quilombo la ley para correrlo, pero. O sea, entonces,
Entonces, básicamente, Cristina quería generar el fondo del bicentenario, como ella quería que las reservas eran de ella, dijo, dámelas. Y el otro le dice, ya, necesito, digamos, un decreto, una ley, algo para sacar. No, yo las quiero. No te las puedo dar. O sea, la respuesta no era no. La respuesta es, necesito un fundamento legal para hacer esto. O sea, necesito un soporte. Y Cristina, ¿qué soporte? Lo digo yo. O sea, entonces digo yo. Entonces, él quedó como el defensor de la reserva. Es mentira. Es mentira. Entonces, esta es de las cosas que le molestan. Y yo de Luis Salazar. Ah, sí, qué papelón le hiciste pasar al lado contando todas nuestras actividades. Y ahí, claro, ya empezó a comparar, como el chiste de los microeconomistas, se encuentra a dos microeconomistas y no le dice al otro, che, ¿cómo está tu mujer? Comparada con qué. Entonces, básicamente, ahí lo echa de lado y pone a alguien absolutamente impresentable, que es una señora llamada Mercedes Marcó del Pont. Y lo interesante del caso de Marcó del Pont, nosotros los economistas, hay 4 o 5 boludeces que salen. Esto es todo papel pintado. Entonces, pero esas las tenemos que entender porque son las que cuentan. Entonces, una de las cosas que conocemos algo que se llama teoría de Timberg, motivo por el cual a este hombre Timberg le dieron el Nobel de Economía en el año 69, le llama la regla de Timberg y dice, mire, usted para conseguir un objetivo necesita un instrumento. ¿Sí? Entonces la señora Marcó del Pont agarró la política monetaria, un instrumento, y le asignó 5 objetivos. ¿Cómo iba a terminar? ¿Para el culo? O sea, dio bajo su presidencia, incluso el cielo. Entonces, digo, ¿qué hizo el nuevo gobierno? Dijo, bueno, vamos a respetar las instituciones. Entonces creó un INDEC independiente, el cual ahora está fuertemente acechado por los ministerios que no le gustan los resultados que publica el INDEC. O sea, hay muchos ministerios que están tratando de sacar del INDEC algunos indicadores porque no le gustan los resultados. Ahí por ahí, pero lo mismo. Un poquito de mejores formas, pero... Y la otra institución independiente que se hizo fue el Banco Central. Y esto es muy gracioso porque cuando terminamos en el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo lo firman Federico Sturzenegger y Duhovne. Y es interesante porque a la semana de que firma el acuerdo, donde el jefe de la acción, Cardarelli, es amigo de Sturzenegger, por eso se había tan rápido el acuerdo, le pegaron una patada en el cuerpo y el acuerdo decía que íbamos a avanzar en la independencia del Banco Central. O sea, ¿no? O sea, para que vean, digamos, cómo está todo degradado. Y el cuarto elemento, digamos, que hace al capital, es lo que la Nata excelentemente describió como la grieta. Y es lo que se llamó el capital social. En general, digamos, estas sociedades que se encuentran con estos enfrentamientos tan antagónicos, tan polares, y eso no puede llevar a buen puerto, porque en el fondo, digamos, casi que se vuelve un ojo por ojo el ejercicio del poder. Entonces viene un grupo, saquea al otro y así viceversa. Digo, lo pone en el manifiesto que tampoco no está codificando la democracia como gran cosa, porque evidentemente tiene vicios, uno de esos es el populismo. Pero el problema más grande es que este gobierno supuestamente venía a cerrar la grieta. Y como es tan inepto en el manejo de lo económico, y no necesita continuamente estar reviviendo a la sodomita del capital, la bipolar de Tolosa, la morocha, Cristina, loco. Con lo cual, eso de cerrar la grieta no me lo ayuda.
Y eso, digamos, va a ser un elemento de mucho peligro para el año que viene. Eso lo vamos a ver ya cuando empecemos a analizar lo que es el 2018 y lo que se viene para el 2019. Después estaba el tema de los desequilibrios macro. Básicamente había desequilibrio por el lado externo, había desequilibrio por el lado fiscal, había desequilibrio en lo monetario y había desequilibrio en lo que tenía que ver con las tarifas. Nunca en la historia argentina el diferencial de tarifa fue como el que dejó el kirchnerismo, la relación era 15-1. Jamás en la historia argentina hubo un desastre de estas características. Lo que pasa es que en el pasado, antes de los 90, mal que mal esa cuenta recaía sobre la corporación política. Esta vez como recaía sobre el sector privado, lo hicieron pelota. Era un milagro que sigan funcionando los servicios acá, a pesar de ese desastre. Y ese desastre generaba 4,5 puntos de déficit fiscal, que se financiaba con emisión monetaria, y eso generaba inflación. Básicamente, cuando, digamos, ustedes se emiten por encima de la demanda de dinero, pierden el poder adquisitivo del dinero. Eso quiere decir que todos los precios expresados en unidades monetarias suben, digamos, el tipo de cambio es uno más, y en realidad es el precio que pica primero, porque es un activo financiero, después vienen, digamos, los mayoristas, después los minoristas. Pero acá, como somos un conjunto de salame que siempre vamos sobre el efecto y sobre la causa, entonces, claro, hace 70, 80 años que vemos que cuando salta el tipo de cambio, después viene todo un desastre inflacionario. Es porque todas esas devaluaciones son de origen monetario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué se hizo? Se trató de corregir básicamente, digamos, no la causa, sino el efecto. Entonces, se empezó a controlar el tipo de cambio. Ahora, el problema es que cuando ustedes controlan el tipo de cambio, ¿sí? La contracara es que si ustedes se emiten, como la cantidad de dinero va a estar determinada por la demanda de dinero, todo lo que ustedes emitan de más se va a perder como reservas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Digamos, el kirchnerismo, digamos, ya con Marcó del Pont, presidente del Banco Central, venía perdiendo reservas a lo loco. Entonces se suponía, digamos, que bueno, lo iban a hacer con motivos electorales, pero llegado el resultado electoral, iban a hacer el ajuste, digamos, iban a permitir que el tipo de cambio se acomodara lo que se tenía que acomodar. No. Se siguió controlando el tipo de cambio y se puso el cepo. Cuando ustedes entonces ahora emiten dinero y ese dinero que se sobra no puede filtrarse con pérdida de reservas, quedan dando vuelta en la economía. Es decir, tarde o temprano se va a convertir en inflación, no lo saben. Digamos, los rezagos de la política monetaria son variables. En Argentina pueden oscilar entre 12 y 18 meses. Un país normal tarda 5 años. Acá 12 y 18 meses. Nosotros somos siempre mucho más impetuosos. Y lo interesante es que ese desequilibrio monetario llegó a representar 5 puntos del PBI. Eso en la Argentina pasó 2 veces, pasó en 1959 y pasó en 1975, es decir, en el Rodrigazo, en el gobierno de Isabel Perón. Y ahí lo interesante es que la tasa de inflación, cuando nos quedamos sin reservas y hubo que sincerar las variables, se duplicó. En el primer caso, mientras la inflación pasó de 20 a 120, en el segundo caso pasó de 30 a 180, y al otro año con los militares subió a 400%. Y esa era la situación en que se encontraba básicamente la situación monetaria argentina que recibe el Schwarzenegger. Entonces, básicamente, si ese sobrante monetario había sido gestado desde el déficit fiscal financiado con una emisión monetaria, lo lógico era que se retirara ese dinero colocando un bono. Y una vez que se colocaba ese bono, ¿sí?
evitaban un desastre inflacionario, pero como el ministro de Economía, o digamos el ministro de Hacienda en ese momento, el vendehumo keynesiano Alfonso Rondán, de hecho cuando le pregunta a Carlos Saboría por este tema, dice, nah, esa no existe. Los boludos del fondo que le decían a mí no sabían nada, tenían el Banco Central con corralón, o sea, hijo de puta. Disculpen, digamos, que no use los eufemismos, porque la verdad que o sea, no tiene nombre. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto radica en que, pero Macri lo quería abrir el cepo. Entonces, el Sturzenegger ahí podía hacer dos cosas: ponerse a llorar y decir Alfonso me cagó. Y la otra era decir, bueno, a ver, veamos si esos dos locos de Giacomini y Milei tienen razón, si tienen verdaderamente un sobrante monetario tan grande. Ellos hacen las estimaciones, no les daba que era tan grande, dicen, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner la tasa donde ellos dicen que es de arbitraje, vamos a poner la tasa del 38%. Si entran 2 mangos, estos locos estaban equivocados, a la semana bajamos la tasa de nuevo. Entonces pusieron la tasa, piensen que más o menos la plata oscilaba entre 200.000 y 250.000 millones de pesos, lo que hacíamos, lo que firmábamos con Diego, y entonces el Sturzenegger va por la tasa en 38 y entraron 140.000 millones de pesos. O sea, si hasta ese momento el Sturzenegger le daba un pelo, los partidos todos se dedicaban. Eso dice la mala lengua que estaba en el costo y los locos tenían razón. Eso dice la mala lengua, yo no lo digo. Con lo cual, pero además la salida de cepo no fue correcta, fue mala, porque el tipo de cambio se terminó pareciendo al paralelo y no al oficial, y al mismo tiempo la quita de retenciones implicó un salto muy fuerte en el precio de los alimentos, con lo cual hizo morar el número de dirigentes, es decir, la gente que no le alcanza para morfar, y el que pudo siguió comprando de comer, pero le alcanzó para comprar menos en otras cosas, y entonces aumentaron también los pobres. Y eso lo que hizo fue también hundir a la economía en una recesión. Por eso el primer año la economía transita una recesión. Y eso además generó mucha frustración, generó toda una serie de cuestiones bastante delicadas. Y al mismo tiempo este gobierno, digamos, fue por esta estrategia del gradualismo, ¿no? O sea, y la verdad que eso también, digamos, es un error enorme, porque esto ya, digamos, es más allá de la cuestión teórica, es una cuestión de índole empírica. Si todos los programas de estabilización de shock desde el 52 en adelante, todos, salvo en el 59, fueron expansivos, si todos los programas graduales terminaron mal, si el programa que vos querés hacer es una copia calcada del de Martínez Dios, terminó para el traste. ¿Por qué vos creés que a vos te va a salir bien? Es decir, es una cuestión bastante estúpida, y eso tiene que ver también con el keynesianismo que tiene este gobierno, ¿no? Esa idea, digamos, ¿se acuerdan, de la lluvia de inversiones? O sea, eso, digamos, porque la lluvia de inversiones no se iba porque ustedes podían ganar más plata o porque eran más amigables con el mercado, sino básicamente porque, digamos, como este gobierno eran más lindos, o sea, eran más rubiecitos, digamos, no eran como los negritos descamillados, ¿sí? Digamos, algunos hablan así, de ser, por ejemplo, la señora que lo pone en la foto. Y entonces básicamente era como confiar en lo que Keynes llamó los animal spirits, algo así como que la inversión depende de una cuestión lírico-testicular, es decir, los empresarios invierten si se le cantan las bolas, como ellos son tan mejores, puedan ayudar las inversiones. A ver, un empresario va a tratar de ganar plata,
O sea, la responsabilidad social del empresario es ganar plata, porque cuanto más plata gane, solo lo puede lograr sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio, con lo cual es un benefactor social. O sea, cuanto más plata gane, mejor, que no soy médico. No, acá como sea, ánima de espíritu, digamos, o sea, no sé, digamos, o sea, creía que tenía los huevos de Verdi, o sea, y terminó tocando peor que Silvicius. ¿Alguien que desafíe más? Bueno. Y entonces, por ejemplo, otra cuestión también así complicada fue lo que tuvo que ver con el tema de la corrección de tarifas. Ahí es interesante porque el nivel de incompetencia mostrado por el gobierno fue tremendo. El desequilibrio es cierto, era 15-1. Ahora, ustedes lo podrían arreglar de otra manera, con Giacomini nosotros propusimos hacerlo de shock, es decir, eliminar un cuajo de esos subsidios económicos, pero básicamente lo que nosotros proponíamos era redefinir todo el contrato, es decir, cambiar el plazo de concesión, modificar el plan de inversiones, modificar, por ejemplo, el management fee, modificar la política, permitir un apalancamiento distinto para que las empresas se endeuden más, ¿sí? Dar garantías sobre las nuevas deudas para inversiones, de modo tal que el impacto en tarifas se viera reducido, porque usted lo que tenía que mejorar de la empresa era la ecuación económica financiera del contrato. Agregaba, subían 100%. Pero hay un dicho que dice que cuando tu única herramienta es un martillo, te sorprenderá cómo todo se parece a un clavo, y el pelotudo de Aramburu solamente buscaba por un martillo. El precio. Todo el piso le pegó al precio. El primer año subió la tarifa 400%, o sea, multiplicó por 5, y solo arregló un tercio del problema. Es decir, que lo hizo gradual y malo, o sea, un inútil. Y piense que es el único ministro que hizo algo. Sí, veo que tenemos humor ridículo. Cagarse la mesa bien, ¿cómo se rompe el boquete? Pero están todos comprados en basura. Es más, en algún... Ahí. El problema es que me muevo. Sí, si no te da el problema, digamos, o sea, si el gobierno me ve mover, me va a cobrar impuestos, si me sigo moviendo, me va a regular, si me muero me da un subsidio. Pero siempre interviene. Quédese tranquilo que en la segunda parte viene todo el show de tu tía. Entonces, y yo me acuerdo cuando discutíamos esa cosa, decía, vos opinás desde afuera. Y fue muy interesante porque, en realidad, ¿qué es lo que pidieron? Que hicieran las audiencias públicas. En las audiencias públicas había que presentar las RTI, que son las revisiones tarifarias integrales. ¿Y qué pasó? No las pudieron presentar hasta noviembre. Una RTI tarda en términos promedios más o menos en hacerse bien 2 años, y ahora las empresas ya llevaban 1 año con esto, con lo cual, si ustedes se fijan, la tuvieron para noviembre. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Aramburu lo hizo gradual y mal. Pero bueno, digamos, la joda del gradualismo se terminó. ¿Sí? Se terminó. ¿Por qué? Porque el ajuste fiscal a velocidad de tortuga embarazada, ya sé que no son embarazadas, tienen que poner huevo, pero es una metáfora. O sea, como dice mi amigo Claudio Rico, de tortuga en muletas, así nadie se enoja con la tortuga no queda embarazadas. ¿Qué pasó? Digamos, al ritmo en el cual se mejoraba el primario, no alcanzaba para compensar al ritmo que crecían los intereses de la deuda. Entonces el déficit financiero, en lugar de bajar, subía.
y en realidad subía mucho más de lo que el propio gobierno reconocía. Porque en rigor, una de las cosas que pasaba es que Caputo traía los dólares de financiamiento y los tendría que haber vendido en el mercado. Otra crítica que se hace a Sturzenegger, y eso para que vean lo muy pelotudos que pueden ser los economistas. Dijeron, no, porque Sturzenegger es un traidor a la patria, deja que los dólares de la exportación se queden afuera. ¿Ustedes se imaginan el quilombo que hubiera sido si con todos los dólares que traía Caputo para financiar el déficit fiscal, además entraban todos los dólares de exportación? O sea, digo, si lo puteaban por el tipo de cambio bajo, imagínense cómo lo hubieran puteado. Yo creo que hubieran hecho, digamos, una gigantografía de la madre y se iban todos en caravana. Pero, al margen de esos detalles menores, una de las apretadas que recibe el Banco Central es que compra esos dólares, entonces emitía dinero y para que no haya inflación lo retiraba con LEVAX. O sea, que a las LEVAX calculó para evitar la inflación y empezamos a sumar las LEVAX que ocurrían por la esterilización. Y eso, digamos, estaba aportando cerca de 2 puntos más de déficit, nada más que en el espacio fiscal. Pero eso se debería haber anotado, por ejemplo, lo justo hubiera sido anotarlo en la cuenta del Estado, porque, digamos, o sea, era un artificio matemático, digamos, desde la política monetaria, pero el déficit consolidado subía. De hecho, el déficit fiscal consolidado de nación, provincia, municipio y la posición de letra del Banco Central, el déficit fiscal oscilaba entre el 9 y el 10%. Ese número, ¿por qué es importante? Porque las grandes crisis fiscales de Argentina, las grandes crisis de Argentina tienen origen fiscal. Básicamente, el Rodrigazo estalló con 14 puntos de déficit fiscal en términos del PBI, la tablita cambiaría con 11, ese es un programa tan parecido a este, y esta generaba 10. La hiperinflación de Alfonsín estalló con 8, la convertibilidad voló por los aires con 7. Consecuentemente, un número de 10 puntos de déficit fiscal es un número de tener. Pero no solo era eso, sino que además teníamos un déficit de cuenta corriente de 5 puntos del PBI. Entonces, la literatura de indicadores tempranos en crisis señala que aquellos países que tienen déficit de cuenta corriente más grande del 4%, se podría llegar a pegar una piña. Si empieza a subir la tasa de interés, es mucho más probable que se pegue la piña. Si tienen déficit fiscal es probabilísimo, y si tienen un déficit fiscal como el que tenía Argentina, lo difícil era que no nos peguemos una piña. Simple negro era no pegarnos la piña. Ante esta situación, básicamente había que corregir el gobierno de eso de tocar el déficit fiscal. Yo creo que Marco Peña, muy inglés, y voy a seguir diciendo, creo que el hijo de puta prefiere cortarse un brazo antes que tocar el gasto público. Y nada, ¿de qué vivió ese parásito toda su vida? Si lo único que hizo en su vida fue ser funcionario público. Laburó igual que la inútil de Vidal, igual que la Reta. O sea, ¿cómo no quieren que sean estatistas? ¿Cómo no quieren que los persigan hasta por abajo de la cama cobrando el impuesto? Si ellos viven de los impuestos. Entonces, en ese contexto, ¿qué hace Marcos Peña, el responsable de todo esto? ¿Quién era? El pelotudo de Sturzenegger? No, porque Sturzenegger hace subir la tasa de interés y con esa boludez de la tasa de interés entran los capitales especulativos, se aprecia la moneda y entonces se deteriora el sector externo. Entonces, toda la culpa era de Sturzenegger. ¿Y cómo se arreglaba esto? Magia. Dicen las malas lenguas que el hijo de Ramírez Puta de Marcos Peña le puso a Sturzenegger 7 economistas enfrente. Y todo le dijo a Sturzenegger: vos sos un pelotudo y todos nuestros males son tu culpa, porque la tasa de interés es alta. Con lo cual, vas a bajar la tasa de interés. Eso pasó el 27 de diciembre, el 28 de diciembre fue la fatídica conferencia donde
Marcos Peña, Ducomne y Caputo avanzan sobre la independencia del Banco Central. Y es muy interesante porque la lógica se vuelve el conjunto de esas impresentables, y dicho sea de paso, 2 de esos 7 ya pasaron por el Banco Central. No. La boca está dentro de esos 7. Caputo también, Ducomne también, Titán también, Guardia sí. Entonces, ahí, ¿qué es lo que sucede? El argumento era bueno, lo que hay que hacer, hay que bajar la tasa de interés. Bajando la tasa de interés, el tipo de cambio va a aumentar, la economía se va a hacer más competitiva, y para que esa competitividad no se pierda, básicamente lo que había que hacer era lograr que no subieran los salarios y que no subieran los precios. Y la forma de evitar que los precios subieran era que no subieran los salarios. O sea, bien keynesiano, o sea, bien de bruto. Digo, aclaro esto porque, digamos, o sea, el keynesiano bruto dice que los precios se determinan a partir de los costos salariales. Entonces, digamos, y eso es una estupidez, digamos, querer determinar los precios por los costos es una estupidez. Porque supongo que yo, digamos, llego a una sociedad, veo que no hay vino, entonces me dedico a producir vino, me consigo la uva, la etiqueta, la botella, el corcho, y además, como estoy solo, voy a cargar un bruto madre. Les pido por favor que sean ordenados y educados con la respuesta. Pero vivo en una sociedad de abstemio, ¿me pueden decir qué puedo hacer con la botella de vino? Están todos comprados en vaselina. La segunda vez que reacciona muy positivo a la demanda de vaselina. Entonces, básicamente, ¿qué fue lo que hizo el gobierno? El gobierno lo primero que hizo fue apretar a los sindicalistas y le quiso sacar la cláusula gatillo, que la había inventado yo. Entonces yo me encontré yendo a una manifestación, pero estuvo bueno, me saqué como 500 euros, ya pasé bárbaro. Y a la semana siguiente el ministro de Producción terminó apretando a los empresarios para que no suban los precios. Y se suponía que con eso iba a funcionar bien, y funcionó para el carajo. Porque básicamente ese fue el ancla nominal de la economía del carajo. Se destrozó la demanda de dinero. ¿Y qué significa que se destrozó la demanda de dinero? Yo hace un rato dije, hay una frase que dice: la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario. O sea, en la medida que ustedes se emiten por encima de la demanda de dinero, eso hace que el poder adquisitivo del dinero caiga. Al caer el poder adquisitivo del dinero, primero van a subir todos los precios, pero primero suben los activos financieros, ya se dobla. Después suben los precios mayoristas y por último suben los precios minoristas. En ese contexto, como uno puede lograr visualizar la caída de demanda de dinero. Si ustedes se fijan, en general se suele decir que cuando ustedes suben la tasa de interés, el tipo de cambio cae. Eso pasa porque si ustedes suben la tasa de interés, con sus dólares compran pesos y por esos pesos se posicionan en tasa de interés. Por eso baja el dólar, por eso de alguna manera. Ahora supongo que ustedes ya no quieren tener más pesos ni quieren tener instrumentos en pesos. Lo primero que van a hacer es que van a pedir más tasa de interés. Y si no le dan más tasa de interés, ¿qué va a pasar? Va a saltar el tipo de cambio. Les recuerdo que el día 27 de diciembre del año pasado, Sturzenegger había comprado dólares a 17 para que no caiga. Desde aquel momento el tipo de cambio se comportó de manera algo errática. A ver, la tasa de interés que estaba en 27,5, hoy está cerca del 70%. El tipo de cambio pasó de esos 17,5 que tuvo durante el día 28 de diciembre a niveles que llegó a tocar los 42 pesos. Hoy, bueno, estará en 37, pero llegó a tocar los 42 pesos.
En el medio perdimos 22.000 millones de dólares de reservas. Los precios al consumidor, que venían moviéndose al 18%, saltaron hoy a niveles cercanos al 50%, y los precios mayoristas, que venían al 12%, hoy vienen al 100%. Es decir, se hizo pelota la demanda de dinero, se hizo la borracha. Ahí, básicamente lo que pasó es, se perdió lo que se llama el ancla nominal de la economía. O sea, ustedes para estabilizar una economía tienen tres mecanismos. Una es fijar el tipo de cambio. Cuando ustedes fijan el tipo de cambio, al fijar el tipo de cambio y estar dados los precios internacionales, eso permite determinar los precios domésticos y la demanda de dinero se acomoda a esos precios y la cantidad de dinero se termina acomodando a esa demanda de dinero. Es muy interesante estos mecanismos para estabilizar la economía porque usted puede estabilizar muy rápido la economía. Piense que Argentina, digamos, por ejemplo, el plan de estabilización más exitoso de su historia fue la convertibilidad. Y Argentina vería una hiperinflación en torno al 5.000% durante el gobierno de Alfonsín y después Menem tuvo una en torno al 1.200%. Con lo cual, eso es lo que hace que si usted fija el tipo de cambio se estabiliza muy rápido, porque para el año 93 Argentina era el país con menos inflación del mundo. El otro mecanismo que ustedes tienen para estabilizar la economía es con lo que se llama el control de agregados monetarios. Es decir, ustedes fijan el comportamiento de cómo se va a mover la oferta monetaria y eso de un tiempo en adelante, ya sea entre 12 y 18 meses, digamos, empiezan a sentir los efectos de la estabilización. Es importante que tengan en cuenta esto, porque una de las cosas que dijo Sanders es que iba a salir del control de la tasa de interés para controlar la cantidad de dinero. Es decir, con lo cual puede que hasta que logre estabilizar tarde entre 12 y 18 meses, hasta ir a una inflación razonable. Entonces, la verdad es que el problema con el tipo de cambio es que si a ustedes se les está empeorando el contexto internacional, eso lo que va a hacer es que te caiga la cantidad de dinero y eso va a meter la economía en una deflación, y si los precios no ajustan rápido a la baja, van a tener una recesión. Con lo cual es muy doloroso en términos sociales el sistema monetario. Desde mi punto de vista, si uno tiene Banco Central, yo soy partidario de hacerlo volar por los aires, pero si no me queda otra alternativa que tenerlo, creo que la mejor alternativa es usar los agregados monetarios, porque es más consistente con la teoría económica donde el poder adquisitivo del dinero se determina en el mercado de dinero. Eso me parece bastante obvio, digo, porque a nadie se le ocurriría, por ejemplo, determinar el precio de las bananas en el mercado de autos. Bueno, los economistas sí hacen esa cosa porque dicen, creen que la tasa de interés se determina en el mercado monetario. Eso es una de las tantas burradas que le damos de la vez que es a Keynes y ese libro nefasto de 1936. Pero digamos, al margen de eso, y después está el método de inflation targeting, controlando la tasa de interés, que si yo creo lo que dice la Mainstream, tiene un problema de ancla nominal. ¿Por qué? Porque como el Banco Central determina la tasa de interés y no la cantidad de dinero, al no determinar la cantidad de dinero no puede determinar el nivel de precios. Entonces no hay ancla nominal. O sea, como no determina la cantidad de dinero, no puede determinar los precios. Y la pregunta es, ¿qué? Escuchame, en muchos países del mundo se usa esto. ¿Cómo es que funciona? Bueno, la clave son las expectativas. Es decir, supongan que ustedes tienen el índice de precios de hoy que es 100. Si creen que la inflación del año que viene es 30, va a ser 130 el índice de precio esperado. Eso ustedes lo mapean con la tasa de interés que determinó el Banco Central. Eso permite determinar la demanda de dinero y el Banco Central abastece ese dinero, entonces queda anclado el sistema. Es decir, que todo gira en torno a las expectativas. La verdad es que, digamos, en otras partes del mundo, digamos, dentro de todo, camina. Lo que pasa es que el sistema no estaba diseñado para pelotudos del calibre de Marcos Peña, así que termina avanzando sobre la independencia del Banco Central y hace volar la reputación
deja de ser creíble y el ancla se va del culo del mundo. O sea, entonces devaluación del 120%, digamos la inflación consumidora del 50%, digamos la inflación mayorista al 100%, y todavía o sea, los boludos del gobierno, digamos, recriminando sobre las estimaciones de otros economistas. En mi caso no, porque yo, digamos, o sea, como soy autista, no hago estimaciones. Pero encima tienen la cara de salir a torear a la gente, y encima la actividad económica se venía expandiendo al 4% y ahora este año vamos a terminar cayendo entre 2 o 3%. La verdad, digamos, o sea, esto solamente puede pasar en el sector público, porque un tipo que quería bajar la tasa de interés del 27 al 20 y la tenés en el 69%, un tipo, digamos, o sea, que te hace saltar el tipo de cambio 120%, te hace perder 22.000 millones de dólares de reserva. Digamos, la inflación te pasa del 18 al 50 en consumidores y mayorista del 12 al 100. Si yo estuviera en el gobierno, Luchito hubiera echado patas en el culo. Solo en el sector público puede seguir existiendo un idiota como Marcos Peña. Digo, es interesante, porque después dicen, no, vos tuviste un problema que te robó una novia. Les cuento, no me robó una novia y les voy a explicar por qué, porque digo, si no parece una cuestión de encono personal, y aparte le ponemos un poco de condimento, y así no se le deprime. A ver, dime. Con lo cual, cuando yo estaba en la secundaria, él no me pudo robar una novia por algunas cuestiones. Primero porque yo estaba terminando el secundario, supongamos, a los 17 años, él tenía 10 años. Yo no conozco ningún caso de un chico de 10 años que pueda quitar la novia a un chico que está terminando 5º año. Porque no solo que no íbamos al mismo colegio, sino que genéticamente no podía competir. Una cuestión biológica. Claro. O sea, ni siquiera saben armar operaciones estos pelotudos. En este megaquilombo que se arma, con mucha razón, los mercados financieros nos cortaron el financiamiento. El riesgo país se fue arriba de los 700, 800 puntos. Es decir, que si no terminábamos yendo al Fondo Monetario Internacional, caíamos en el fondo. Cosa que niega el gobierno. O sea, si no estuviera el fondo, ya hubiéramos desfoldeado. Lo más irritante que después de que terminamos de ir al fondo, Marquito Piña va al programa de Banco diciendo, no, acá el algoritmo está intacto, pero el algoritmo nunca falló. Empiecen a poner ustedes los adjetivos, o sea, para no ser tan reiterativo. Entonces, fuimos al Fondo Monetario Internacional y es interesante, ¿no? Porque vamos a plantear la cuestión. Si yo tengo, digamos, un déficit de cuenta corriente, o sea, un déficit del sector externo, y el 95% de ese déficit empíricamente es explicado por el déficit fiscal, me parece que lo que tengo que arreglar es el déficit fiscal. Pero ustedes pueden arreglar el déficit de cuenta corriente básicamente de 3 maneras. Una es devaluando, ¿sí? Y haciendo cadocha los salarios, o sea, rompiéndonos el culo a todos nosotros y los políticos intactos. Esa parte todo lugar. Otra parte es mejorar el resultado fiscal. Una parte puede ser subiendo impuestos. Digo, nosotros pagamos los impuestos más altos del mundo. Pagamos 101 impuestos. Tenemos 69.000 regulaciones. ¿Sí? Para el que está en blanco, la presión fiscal es 70%, cuando me hablan los nórdicos, la concha de madre. Digamos, los nórdicos, cuando Suecia tuvo 75% de presión fiscal, quebró. Entonces, ¿qué hicieron? Se empezaron a hacer reformas de mercado, hoy tiene una presión fiscal del 40%, ojalá tuviéramos una de los nórdicos. Al margen de que están en primeros en los rankings de respeto de los derechos de propiedad, que tienen mercados laborales flexibles, que están en los primeros puestos de doing business, que están entre
de los primeros puestos de libertad económica, o sea que del socialismo lo único que le quedó es clases impositivas altas. Pero digamos, al margen de esa falacia, hay que bajar el gasto público. Eso sí, eso es sagrado, la de ellos no se toca. La de ellos no se toca, esa es la realidad. Entonces, se hizo un primer acuerdo, falló ese primer acuerdo, entonces se hizo un segundo acuerdo. El segundo acuerdo consta en un ajuste fiscal más fuerte y consta en adelantar los fondos del 2022, parte del 2021, parte del 2022 y parte del 2023, todo al 18, al 19 y una partecita al 20. De modo tal, digamos, que se van a estar patinando una troja de guita para ganar las elecciones y que después vaya a saber quién. Pero al margen de esa situación, el ajuste fiscal que se proponía originalmente para este año era 2.6 del PIB. La realidad es que el problema es el exceso de gasto público, el descontrol del gasto público. Lo que se tendría que ajustar es al sector público. Sin embargo, de esos 2.6, 2.2, o sea, el 85%, recae sobre el sector privado. Pero les pareció que eso era poco. Con lo cual, lo que salió de la Cámara de Diputados, ese tremendo tallo de mierda, es que todos sabemos eso. Y yo hago la pregunta en serio porque se supone que esa mierda de gente que está ocupando las bancas de los diputados son los representantes del pueblo. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes y a ver si alguien sinceramente... ¿Algunos de ustedes votarían por algo que explícitamente les reduzca su ingreso? Entonces, ¿me quieren decir a quién me representa en esa manga de contrarrelí puta? Bueno, a ver, entonces cuando yo digo el Estado es el enemigo, nuestros enemigos son los políticos, justamente, o sea, ellos, a ver, entre Michetti, Cristina, digamos, Pinero, Pino Solana, Máximo Kirchner, Donda, el pelotudo de Grosso, Mauricio Macri. Estoy hablando, yo comparto. Son todos iguales. Son todos la misma mierda. Son ellos que son los parásitos y nosotros los que producimos. Es decir, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. Hay un indicador que lo construye PricewaterhouseCoopers con el Banco Mundial y se toma una empresa promedio y se calcula cuánto paga de impuestos y cuánto genera de ganancias. Por cada 100 pesos que gana una empresa, el Estado se lleva 140. No puede ser que el parásito le vaya mejor que el que produce. Es decir, cuando eso pasa, esa sociedad está perdida. ¿Qué es lo que le pasa a Argentina? Hoy Argentina ya está primero en ese ranking. ¿Sí? Las Islas Comoro, digamos, ya las hemos superado. Estamos primero en el ranking, digamos, ya directamente digamos, Al menos no salimos segundos de vuelta como en los partidos de fútbol, ¿no? Bueno, en esto sería mejor salir último, ¿no? Pero bueno, no importa. Entonces ahí, el punto es, esta economía es inviable. Y ahora esto fuera a senadores y van por más impuestos. Es una joda. Es una joda, pero para que se dé una... A ver, aparece esa mierda inmunda, pelotudo de Gerardo Morales diciendo no, eso de las retenciones al 10% es poco, tendría que ser el doble. A ver, viven peleando porque faltan dólares en la economía y le cobran un impuesto a las exportaciones. O sea, castigan la generación de dólares. O sea, es como pegarse un tiro en los pies.
Pero ¿qué pueden pretender de ese pelotudo que también toda su vida fue un parásito de la política y además tiene a toda su prole, ¿sí?, metida dentro de la política? ¿O qué pueden esperar de un sorete como Amadeo? Dice, no, porque vos querés matar a la gente, vos querés cagar. Claro, si vive él, que ahora hay que pagar por recitantes de uno de sus hijos, hay que pagar el puesto, digamos, en la aerolíneas argentina a otro, tiene la mujer en el Estado, ¿sí?, igual que el inútil de Gerardo Morales, o sea, es todo un conjunto de choreo. Miren, salió un documento del BID hace poco que dice que, convengamos que la región es una lacra, ¿no? O sea, la ineficiencia técnica del gasto público de la región es 4.4 del PBI. Lo vine a escuchar a Milei. No sé. ¿Sabes lo que es en Argentina? 7 Pero es muy interesante porque aparece un eufemismo que es hermoso en una partida que se llama filtraciones. ¿Saben cuando tenemos 5, tenemos más filtraciones que lo que nosotros tenemos de ineficiencia? Es decir, son un conjunto de chorros, es decir, son una manga de hijos de puta, ¿sí?, que se esconden detrás de los vulnerables para defender sus privilegios. Es decir, y son todos iguales. El otro día hubo 40 en el Senado, todos se subieron el sueldo. Ahí, digamos, ninguno batalló. Miren cómo se pusieron cuando se tocó la de los viajes. Ahí el señor Iglesias se acordó que tenía que dar, digamos, entonces la llevó a una fundación, vaya a saber una qué fundación llevó eso. O la señora de cuerpo robusto, ¿no? Digamos, que quiere ser la banderada de la moral. Sucede que lo cobraba todo. Amadeo también. No. Con lo cual, digo, esto sigue así, pero además es que es peor todavía. Porque además el presupuesto está mal hecho, está dibujado. A ver, vamos a hacer una cuenta. Primero nos mienten con el tema del déficit cero. Digamos, a ver, el déficit cero es la cuenta del resultado primario, la cuenta operativo. ¿Alguien diría que está bien financieramente con déficit cero si están haciendo el ajuste para recién poder pagar el pago mínimo de la tarjeta? Bueno, ese es el déficit cero de lujo. Déficit cero, negro, es el financiero, ¿garpando los intereses acá? No. Entonces, si la relación deuda-producto que informa el gobierno, si es 52,5, y yo voy a tener que pagar intereses por 3 puntos y el PBI me va a caer en medio, yo tendría que ver una relación deuda-producto en torno a 56, así digo, dibujando a mano alzada. El gobierno informa 46. Es mágico. No es mágico, eso se podría llegar a lograr apreciando mucho la moneda. El problema es que al otro año tiene un punto de superávit primario, y así hasta la eternidad, y la relación deuda-producto cae todos los años, cuando en realidad para ustedes repagar la deuda necesitarían 3 puntos de superávit primario en términos de PBI. No da. Es decir, está mal hecho, está dibujado. Y si lo hicieron bien, en realidad fuera por los aires porque no lo va a aguantar el sector externo. Es decir, en el fondo el que lo hizo es un pelotudo, el pelotudo que lo hizo es un señor que se llama Rodrigo Pena, que es el mismo pelotudo que le pifió con la 125 y hizo mal un pasaje de término. Tenía que despejar y despejó mal. Lo que se ríe, pues es un funcionario de carrera. Ese señor, digamos, o sea, se dedicó a basurearlo con los recursos públicos en una nota de la Nación a mi colega y amigo José Luis Esper, por decirle la verdad. Lo cual, con el agravante, el señor Marquitos Piña se lo festejó por Twitter y todo el ejército de trolls que paga con la nuestra. O sea, que usan nuestros impuestos para perseguirnos. Digo, para que vean que esto es un estado fallido. Con lo cual, desde mi punto de vista, digamos, nosotros estamos caminando hacia un default. ¿Por qué? Porque si necesitamos 3 puntos de superávit primario en términos del PBI
y vamos camino a 1, si todo sale bien, la verdad es que vamos a defoldear. El punto es cuándo vamos a defoldear. Bueno, la verdad es que toda la plata para este año está, para el año que viene también está. El tema es que en el 2020 tenemos necesidades financieras por 35.000 millones de dólares y solamente tenemos asegurado 10.000 millones de dólares. O sea que hay que ir a buscar al mercado 25.000 millones de dólares siendo insolventes. ¿Cómo hacer? Entonces, Copperfield. Rodrigo Pena descubrió a Copperfield. Y no es un ilusionista, hace magia de verdad. O sea, a Copperfield no se le hubiera ocurrido tanto. ¿Financiamiento? ¿Por qué no hacen el...? Puede venir, digamos, las preguntas vienen después. Por favor. Y lo otro, digamos, es que al año siguiente vencen 40.000 millones de dólares y ahí tenemos 0. Es decir, que si no nos pegamos de puro pedo la piña en el 2020, no la pegamos en el 2021. Con lo cual, claramente Argentina está también en default con un agravante adicional. Cuando ustedes leen los documentos del Fondo Monetario Internacional, los técnicos del Fondo Monetario Internacional tienen muchísimos reparos sobre los números de Argentina. O sea, están diciendo que los números no cierran ni a gancho. Entonces, ¿por qué le prestaron la plata? Bueno, le prestaron la plata por una cuestión política y que es absolutamente geopolítica. Es decir, Marquito Piña tuvo culo de que este quilombo estallara cuando estalló al inicio del año de este año y no ahora, porque si hubiera estallado ahora tendríamos un problema muy grande porque apareció un señor llamado Bolsonaro que parece que es más afín con los intereses que tiene la región de Estados Unidos, por lo cual por motivos políticos no nos van a poner en mano. Y en cuanto nosotros nos enviemos un análisis de la meta fiscal, nos van a hacer volar por los aires, nos van a cortar el financiamiento y vamos a desconfiar. Con lo cual, piensen además que estamos en año de elecciones y todavía no lo echaron a Marquito Piña, lo escondieron. Con lo cual, no lo veo con muchas ganas de ajustar, en especial en un año eleccional. Y como si todo esto fuera poco, hay un nuevo monstruo llamado el IPS. Concretamente, y créanme que ahora sí termino, porque ahora tengo prendo fuego todo y ya termino. Concretamente había un quilombo en el balance del Banco Central que eran las LEVAX. ¿Por qué? Porque estaban las LEVAX que usó, digamos, por ejemplo, Fábrega para evitar la crisis en el 2014, estaban las que colocó Krusenegger para evitar la hiper, estaban las que también colocó Krusenegger para que no se pusiera el tipo de cambio. Entonces había que desarmar eso. Ahí por Giacomini nosotros habíamos propuesto desarmarlas contra las metas intransferibles que tiene el Banco Central. Son títulos públicos, que son básicamente los títulos que ponía Cristina dentro del Banco Central para ganarse las reservas. Entonces, lo que nosotros decimos es que hay que reconocer eso y contra esos bonos mapear las LEVAX y limpiar así el balance del Banco Central. Esto es muy importante porque achicábamos tanto el activo como el pasivo, entonces relativamente el patrimonio neto ganaba peso dentro de la estructura de financiamiento, con lo cual se volvía más solvente y eso implica una tasa de inflación más baja. A ver, digamos, cuando un Banco Central quiera, tiene una hiperinflación, de modo tal que se distribuye su pasivo, que es la base monetaria. Un Banco Central normal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En este contexto había que eliminar las LEVAX y, bueno, lo echaron a Krusenegger porque parece que según la hipótesis del gobierno era un pelotudo, no sabía manejar la mesa de dinero. Yo les pido que vayan y miren el currículum de lo que hacían la política monetaria en el equipo de Krusenegger y van a decir, ¿cómo a alguien se le ocurre decir semejante pelotudez? Entonces, ¿qué hizo Caputo? Ese 1.1 billón, ¿cómo lo arregló? Emitiendo. Entonces, en 2 meses y moneditas o algo así, se fumó 15.000 millones de dólares en ningún tiempo. Los
vendía los dólares para sacar pesos, que fueron 500.000 millones de pesos. Y por otra parte, lo que hizo es, empezó a subir los encajes a los bancos sobre los plazos fijos y se los empezó a remunerar con un instrumento que se llama LELIQ, o sea, letras de liquidez. Entonces, un riesgo que ustedes lo tenían diseminado por toda la economía, que eran las deudas, ahora está todo concentrado adentro de los bancos. Sucede que las LELIQ crecen al 70% y los plazos fijos crecen al 40%. Con lo cual, si el Banco Central quiere cumplir la meta de emisión cero, paulatinamente, ¿qué va a tener que hacer? Ir subiendo los encajes. ¿Qué pasa? Hoy los bancos están al taco de los préstamos que han dado. Con lo cual, conforme avance el monstruo de las LELIQ, van a hacer pelota al sector privado, no le van a dar un puto mango, va a haber un quilombo con la cadena de pagos, se va a armar un quilombo de la San Quintín, se va a destrozar el nivel de actividad económica más de lo que se destroza por hacer un ajuste fiscal sin confianza. Que dicho sea de paso, una de las pocas pelotudeces que aprendemos los economistas que funciona es que si vos haces un programa de estabilización con alguien que tiene reputación, es creíble, genera confianza, baja más rápido la inflación y sufre menos la actividad económica. Digo, la señora, digamos, esa de pelo rubio, robusta, dijo que le quedaría la confianza a Macri. Eso es realmente el blog. Pero digo, al margen de eso, digo, fíjense cómo este mismo gobierno se hace daño, ¿no? O la tosudez de Macri no queriendo echar a Marcos Peña, cuando de lo que ajuste puede pedirle, puede ser a Marcos Peña para hacer el ajuste si fue el que lo metió en este quilombo. Y en el medio se patinó 150.000 millones de dólares. Entonces, porque el kirchnerismo fue un desastre, pero a este gobierno le pusieron 150.000 millones de dólares para arreglar los problemas, los empeoró y encima tenemos ahora la deuda. Pero volviendo al tema de las LELIQ, entonces, ahora encima tenemos 600.000 millones de pesos en LELIQ, o sea, casi lo que tenemos de la mitad de las deudas, con lo cual, conforme esto avance, en algún momento, digamos, si sigue así, las LELIQ van a terminar superando los plazos fijos. Entonces, en ese momento, me imagino o que se ponen a emitir y generar una hiperinflación, o hacen un plan Monex, tipo un plan Monex adentro de los bancos. Ahora, si vos tenés un plazo fijo y al banco le dice un plan Monex, ¿qué vas a hacer? No vas a hacer una corrida, con lo cual o termina en una mega confiscación, como fue el Corralito, Corralón, allá atrás, o termina en una hiperinflación. Es decir, el escenario de cambio, si no hacemos el ajuste, ¿sí? Terminamos en un default y en una hiperinflación. Ese es el escenario. Y para el colmo de males estamos. Nos toca vivir diciembre con la gente que sinceramente está mal, más los que están con la abstinencia de poder, porque hace 3 años que no afanan, lo cual están dispuestos a hacer cualquier quilombo.